Nunca he sido de contar mucho sobre mi vida, y menos esas partes que te aprietan el pecho sin avisar. Pero últimamente, manejando solo por horas y con la cabeza llena de fantasmas, sentí que necesitaba soltar esto. Tal vez porque hay cosas que uno guarda tanto tiempo que terminan pudriendo por dentro. O tal vez porque hay historias que simplemente no quieren morir. No sé si fue casualidad, castigo o un guiño del destino, pero me pasó. Y todavía hoy, cuando lo pienso, se me revuelven las entrañas. Me llamo Ignacio Carrillo, tengo 63 años y casi toda mi vida la viví detrás del volante de un viejo Kenworth al que llamé La Milagrosa. No tengo casa fija, ni familia de esas que salen en portarretratos. Nunca me establecí. Pero hubo una vez, hace más de 40 años, que estuve a punto de quedarme quieto por alguien, María Fernanda Torres. Ella era la hija de un dueño de mina en Guanajuato, una mujer que me miraba como si yo valiera más que mi apellido. Nuestro amor duró lo que duran los veranos bonitos, poco y con ganas de más, hasta que su padre me puso una pistola en el pecho y me juró que si no desaparecía, me haría pasar el resto de mis días tras las rejas. Me fui sin mirar atrás, o al menos eso creí. Pasaron más de 40 años desde aquel adiós forzado. Yo seguí rodando, cruzando estados, cargando de todo un poco, desde tomates hasta maquinaria pesada. Nunca volví a Guanajuato. Cada vez que veía el nombre en un cartel, desviaba el camino o buscaba otra ruta. No era miedo, era algo peor. Era esa sensación de que si volvía, todo lo que dolía podría reabrirse. Y uno aprende a vivir con las heridas cerradas a medias, pero tapadas con orgullo. Hasta que hace unos meses, en un viaje cualquiera saliendo de Veracruz, me cayó un flete que no tenía nada de especial. Unas piezas hidráulicas para una hacienda del interior. Firmé sin ver mucho, y cuando fui a revisar la hoja de ruta llana Estrada, vi escrito en letras claras: Destino final, Guanajuato. Me quedé mirando ese papel como si alguien me estuviera haciendo una broma pesada. Me reí, después insulté al aire y al final me callé, porque en el fondo algo dentro de mí decía que no era casualidad. Entrar de nuevo a Guanajuato fue como abrir una herida con las manos desnudas. Las calles seguían igual, pero todo tenía un aire distinto, como si el tiempo se hubiera detenido justo donde yo lo había dejado. Pasé por el callejón del beso, ese rincón donde le robé el primer beso a María con los ojos cerrados y el alma temblando. Vi el bar donde una vez me animé a tocar la guitarra solo para verla sonreír entre los amigos ricos del papá. Cada esquina me hablaba de ella, y yo, viejo y cansado, solo escuchaba. Entregué la carga sin demora, pero algo en mí no me dejaba irme, como si el viaje aún no hubiese terminado. Sin pensarlo mucho, dejé el camión estacionado en una sombra y subí a pie por una calle empedrada que eleva al Panteón de Santa Paula. Nunca fui muy de cementerios, pero aquel día, no sé, me salió del pecho. Caminé entre lápidas viejas, leyendo nombres al azar como quien busca sin buscar, y al final de una fila solitaria la vi, su nombre: María Fernanda Torres C., fallecida en 2006. Me quedé parado frente a esa lápida sin saber qué hacer con las manos, ni con la garganta, ni con ese peso que de pronto me apretaba el pecho. No lloré, no pude. Era como si el alma se me hubiera apagado por un momento. Habían pasado casi 20 años desde que ella se había ido, y yo, sin saberlo, nadie me avisó, nadie me escribió. Pero lo que realmente me sacudió no fue verla allí enterrada, sino las flores frescas a sus pies. Alguien la visitaba, alguien la recordaba como yo. Entonces vi algo más. Abajo del nombre de María, tallado en piedra limpia, había otro nombre: Ignacio Torres. Año de nacimiento: 1993. Fallecido también en 1993. Y las palabras hijo amado. Sentí que me flaqueaban las piernas.
Era mi nombre, era mi sangre, y yo nunca supe, nunca me enteré de que María había tenido un hijo mío, y que estaba muerto. El silencio alrededor del cementerio se volvió ensordecedor. El mundo siguió girando, pero yo me quedé ahí, clavado como una cruz en tierra ajena. Me acerqué más, como si con tocar la piedra pudiera entender algo, como si pudiera volver en el tiempo y hacer las preguntas que nunca supe que tenía. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué me escondieron algo tan grande? Puse la mano sobre el nombre del niño, de mi hijo, y me di cuenta de que estaba temblando. Yo, que pasé la vida enfrentando tormentas, cerros, carreteras sin asfalto, me sentía más perdido que nunca. En ese momento, juro que sentí que alguien me observaba. Me giré lento, con el corazón latiendo como tambor viejo. Y ahí estaba, una mujer de unos 30 y pocos años, delgada, con un ramo de flores silvestres y los ojos mareados de tanto guardar lágrimas. Tenía algo en la mirada que me era familiar, aunque no pudiera explicar por qué. Se detuvo a unos pasos de mí, mirando la misma lápida. Luego me miró a los ojos como si ya me conociera desde antes. «¿Usted es Ignacio Carrillo?», me preguntó con la voz rota pero firme. Me costó responder. Solo asentí. Y entonces ella soltó lo que me partió en dos. «Usted es mi abuelo». Al principio creí que había escuchado mal. La cabeza me daba vueltas, el pecho me ardía. «¿Cómo dijiste?», balbuceé, como si necesitara que me lo repitiera para poder creerlo. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo otra vez: «Soy hija de Ignacio, su hijo. Él no alcanzó a vivir más que unos días, pero mi mamá me contó todo. Me dijo que usted era un buen hombre, que no tuvo la culpa, que simplemente lo alejaron». Sentí que el mundo se me venía abajo. María me había ocultado un hijo, pero no del todo. Había dejado un rastro, una verdad guardada para otro tiempo. Nos sentamos en un banco de piedra frente a la tumba. Ella me contó cosas que jamás imaginé escuchar, que su madre, antes de morir, le entregó una carta que guardaba en una caja vieja, con mi nombre escrito a mano, que le habló de mí como alguien que la había amado de verdad, que nunca quiso interrumpir mi vida, pero que me pensaba a diario, y que si algún día la vida nos cruzaba de nuevo, que no me tuviera rencor. Yo escuchaba sin decir palabra, con las manos en la cara y la garganta apretada. Me sentía viejo, frágil, y al mismo tiempo lleno de algo que no tenía nombre. Lo más extraño de todo fue que, mientras ella hablaba, yo empecé a recordar cosas que creía olvidadas. Un pañuelo azul que María siempre llevaba en el bolso. Una canción que me tarareaba al oído cuando nos acostábamos en la caja del camión mirando las estrellas. Y de repente, su nieta, mi nieta, sacó de su mochila ese mismo pañuelo ya viejo, doblado con cuidado. Lo guardo desde que mamá se fue. Ella decía que era suyo, pero que usted lo entendería mejor. Y sí, lo entendí. Lo apreté contra mi pecho como si pudiera traer de vuelta todo lo que perdí. Nos quedamos ahí por largo rato. El viento soplaba despacio entre las tumbas y un aroma a tierra húmeda se mezclaba con las flores recién puestas. Me contó que vive cerca, que a veces sube sola a sentarse junto a ellos y que siempre se preguntó cómo habría sido conocerme. Yo también me lo pregunto, le dije, pero no quise decir más, porque había algo sagrado en ese silencio compartido, como si los tres, ella, yo y María, estuviéramos ahí al mismo tiempo, entre la vida y el recuerdo. Y aunque el corazón dolía por primera vez en años, no me sentí solo. Antes de irse, ella me abrazó. No fue un abrazo largo ni apretado, fue suave, respetuoso, pero con una fuerza que me desarmó. Sentí que todo ese vacío que me había acompañado por décadas, en cada parada solitaria, en cada motel de carretera, en cada comida en silencio, se hacía un poco más leve.
No desapareció, claro. Hay ausencias que se quedan para siempre, pero esa tarde, en ese cementerio viejo de Guanajuato, me di cuenta de que el destino no siempre viene a cobrar. A veces viene a entregar lo que nos fue negado. Después de que se fue, me quedé solo frente a la lápida. Volví a leer nuestros nombres, el mío 2 veces, uno vivo, otro muerto. Y ahí entendí algo que me cuesta explicar, que hay cosas que el tiempo no borra porque no debe borrarlas, que el amor, incluso cuando se calla, sigue buscando caminos para ser escuchado, que la vida, por más vueltas que dé, a veces decide cerrar los círculos, y lo hizo justo en mi última entrega, en mi último viaje como camionero, como si supiera que yo necesitaba entender esto antes de apagar el motor por última vez. Bajé la mirada hacia mis botas polvorientas, el mismo par que me acompañó por tantos años de carretera, y pensé en todas las veces que pasé por ciudades sin detenerme, por personas que quizás tenían algo que ver conmigo sin que yo lo supiera. Pensé en las noches donde me hablaba solo en la cabina, preguntándome si valía la pena seguir. Y ahora, de repente, me encontraba frente a una historia que nunca me contaron, pero que siempre fue mía, una historia enterrada junto a una mujer que amé en silencio y un hijo que nunca pude abrazar. Cuando regresé al camión, puse la mano sobre el tablero viejo de la Milagrosa. El motor estaba frío, pero el asiento aún guardaba mi forma. Me senté despacio, encendí el motor y por primera vez en muchos años lloré. No por tristeza solamente, sino por todo lo que se había quedado en el camino, por lo que no fue, por lo que aún podía ser, porque aunque mis manos tiemblen y mis huesos crujan, sigo siendo hombre. Y en lo más hondo de este hombre late un corazón que todavía busca sentido entre el ruido de un motor y el silencio de un recuerdo. En la bajada de Guanajuato, cuando las luces del pueblo empezaban a encenderse una por una, miré por el retrovisor y sentí que dejaba algo atrás, pero no como antes. No era huida, era despedida. Y hay una gran diferencia. Por primera vez, no sentí el peso de la soledad como una condena. Sentí que alguien en alguna parte me había perdonado sin que yo lo pidiera, que alguien allá arriba me había reservado ese momento justo antes de colgar los guantes, como si la vida supiera que yo no podía irme sin entender lo que había perdido. Desde entonces, cada vez que paso por una ciudad antigua, por un cementerio en la ladera, por un camino empedrado, me vuelven los ojos de ella, de mi nieta, como un faro en medio de tanta oscuridad vivida. Y me prometo algo, que mientras me queden rutas por recorrer, aunque sean pocas, voy a manejarlas con el corazón más liviano, porque no importa cuántos kilómetros tenga uno encima, siempre hay tiempo para encontrar un pedazo de lo que fuimos, o de lo que aún podemos ser. Ahora, mientras escribo esto con un café frío al lado y las luces del parador titilando sobre mi mesa, me doy cuenta de que no sé cuánto tiempo me queda en la ruta. Tal vez semanas, tal vez un último viaje, pero lo que viví en Guanajuato no fue solo una coincidencia, fue una segunda oportunidad. No para cambiar el pasado, sino para entenderlo, para mirarlo de frente sin rencor. Y eso, para un hombre que vivió escapando sin saberlo, vale más que cualquier destino final. Si alguna vez dudaste de que la vida guarda cosas para el momento justo, créeme, yo también dudé, hasta que el camino me llevó de regreso al punto donde todo comenzó. A veces, uno no elige dónde termina, pero puede elegir con qué corazón llega. Y yo, Ignacio Carrillo, hoy terminé esta historia con las manos vacías, pero con el alma un poco más llena. Si alguna vez viviste algo parecido, o si crees que estas cosas no pasan por casualidad, contalo abajo, lee los comentarios, compartí el tuyo. Este canal recién empieza, y cada historia que se cuenta aquí es un pedazo de lo que somos en la ruta. Si te llegó esta historia, deja tu like, suscríbete
y mandásela a alguien que también ande buscando respuestas. Gracias por escucharme hasta el final. De verdad.